Vamos a platicar con el licenciado Gustavo de Hoyos, él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex. Licenciado, muchas gracias y buen día. Muy buenos días, Oscar Mario. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Un saludo desde Washington, D.C. precisamente. Y como bien señalas, Oscar Mario, si me permites, la opinión pública de los Estados Unidos muy conmocionada precisamente por esos eventos de corte racial que se presentaron cerca aquí de Washington el fin de semana y que, como bien apuntas, hubo un retraso muy marcado por parte de la administración del presidente Trump de desmascarse, de condenar claramente esos eventos y que, como bien apuntas, es contrario al espíritu de inmigrantes que es el que dio origen a esta nación, a los Estados Unidos. Bueno, pero México llega, como usted bien dice, don Gustavo, al inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con objetivos al parecer claros, de acuerdo a lo que ha dicho el propio secretario de Economía Ildefonso Guajardo, a un día de que inicie la primera ronda, la cual se llevará a cabo precisamente allí donde está usted, en la capital, en D.C., del 16 al 20 de agosto, el cabildeo con los equipos estadounidense y canadiense, pues no será fácil, será un diálogo profundo en el que habrá de llegarse a equilibrios que nos permitan una ecuación que beneficie a toda la región, con el objetivo de lograr que México, Canadá y Estados Unidos se actualice en algunos rubros que ya se han mencionado, pero también que Estados Unidos no asuma, don Gustavo, una posición demasiado proteccionista. Lo escuchamos, don Gustavo. Sí, Oscar Mario, muchas gracias. Mira, me parece que algo que habría que apuntar es que el Tratado de Libre Comercio desde 1994 ha sido, sin lugar a dudas, un instrumento que ha permitido multiplicar, exponenciar las relaciones económicas entre los tres países. Prácticamente es uniforme la opinión entre las comunidades empresariales de Canadá, de Estados Unidos y de México, de que han sido múltiples y muy profundos los beneficios que el TLC ha aportado a las economías de los tres países. Aquí no hay ganadores y perdedores, los tres países han salido beneficiados. Y también me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los funcionarios de prácticamente todos los ámbitos gubernamentales de los tres países también hay esta convicción, de tal suerte que lo que priva en la atmósfera, me parece, es este deseo de modernizar a 2 décadas de distancia este instrumento tan valioso. Yo estoy confiado que a partir de mañana, cuando inicie la primera ronda, cuando se empiecen a definir con más precisión los temas, los protocolos, las fechas en los que cada uno de los rubros será revisado, encontraremos profundas coincidencias. Desde luego, como cualquier negociación, cada país estará atendiendo los temas que le preocupan, aquellos temas que son sensibles para sus economías, pero me parece que hay la convicción de terminar este proceso con un acuerdo renovado, modernizado, y que pueda ser para los siguientes años un instrumento igualmente valioso para detonar el crecimiento en las economías. Por otra parte, te diría, Oscar Mario, que México llega, a mi juicio, bien preparado a este momento, tanto en la parte gubernamental, el equipo de negociadores empezado por el secretario Guajardo, así como Ken Smith y los demás funcionarios que participan, son afortunadamente gente experimentada, muchos de ellos que incluso fueron protagonistas en el proceso de negociación inicial del TLC y que han venido trabajando en los 11 tratados comerciales que México ha celebrado a lo largo de los años. Y en la parte empresarial también hay un nutrido grupo de expertos que representan prácticamente todas las áreas de la economía importantes para el país, y lo más importante, que estamos en plena comunicación, en un diálogo permanente de febrero para acá, así que creo que valdría la pena anticipar una negociación exitosa como unos resultados para el país, y bueno, pues no hay fecha que no llegue y mañana empezaremos con este proceso. Bueno, pues se va a abordar el tema, obviamente, de barreras al comercio, de nuevas oportunidades de negocios, de el laboral,
que es muy importante, pero no en cuanto a movilidad o libre tránsito de personas como sucede en la Unión Europea, sino México buscará que los temas en este sentido no solo sean parte del nuevo acuerdo, sino que también estén sujetos al mismo mecanismo de solución de controversias y a sanciones por caso de incumplimiento estructuralmente deficiente de los marcos legales. Es un rubro difícil que, bueno, en el que habría que dar pues muchos detalles para traducirlo a un lenguaje sencillo. También está el tema de combate a la corrupción, que es fundamental en todos los compromisos esta materia, para que se establezcan dentro del nuevo acuerdo lo que tiene que ver con compras gubernamentales, por ejemplo, para dar un acceso con transparencia a los proveedores de México, Estados Unidos y Canadá, el fortalecimiento de las cadenas de valor, esto que se conoce como cadenas de valor, en donde nuestro país buscará que se fortalezcan con América del Norte, con la adhesión de un capítulo que beneficie a las micro, pequeñas y medianas, que son más del 96% en nuestro país, y que permita una mayor integración de estas a los procesos productivos. Y después de una pausa, si me permiten, don Gustavo, pues el famoso capítulo 19, que es muy importante, en donde se busca, de acuerdo a lo que se conoce como extraterritorialidad, que haya leyes muy claras contra prácticas desleales de comercio. Y yo le quería cuestionar sobre ese tema que usted puso sobre la mesa hace apenas unas semanas y que platicamos juntos, la nueva propuesta que hace la Coparmex para una reforma fiscal en México, que no sé si tenga o no que ver con la famosísima reforma fiscal que tanto ha anunciado el presidente Trump, pero que hasta el momento ha sido muy poco clara. Me da 3 minutos, don Gustavo, y regreso con usted. Por supuesto. Bueno, regresamos a platicar con el licenciado Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en relación pues a este nuevo texto que se abre y que se llama Nuevo Tratado de Libre Comercio, actualización y modernización del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, después de lo que llegó a operar en 1994 y que durante más de 2 décadas ha provocado beneficios en muchos aspectos para los 3 países que lo integran, México, Canadá y Estados Unidos. Platicábamos con el presidente de la Coparmex que, independientemente de los temas que ya subrayábamos como barreras arancelarias, nuevas oportunidades de negocios, el tema del déficit comercial que tanto molesta, pero dicen que poco entiende el señor Donald Trump, de combate a la corrupción, de protección a los trabajadores mexicanos, de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para fortalecer esto que se llama las cadenas de valor e incluirlas o integrarlas en los procesos productivos. Está el famoso capítulo 19, el cual promueve una revisión sobre las prácticas desleales, o cuando supuestamente algún país, algún exportador mexicano o canadiense siente que una determinación de la autoridad norteamericana argumenta que el exportador
mexicano o canadiense está usando subsidios o está haciendo uso de prácticas dumping y entonces determina unilateralmente poner una cuota compensatoria. Y pues sobre este y el capítulo fiscal es que le preguntábamos al licenciado Gustavo de Hoyos. Adelante, por favor. Gracias, Oscar Mario. Mira, como tú bien lo apuntas, uno de las grandes virtudes que tiene un acuerdo comercial como el que se celebró en 1994, más allá de la reducción o eliminación de barreras arancelarias y de aranceles, tiene que ver con la certeza jurídica. Algo que buscan las empresas, los inversionistas, es lo que podríamos llamar la predecibilidad de los resultados de sus operaciones comerciales. Y como bien lo apuntas, Oscar Mario, de tiempo en tiempo ocurre que algún gobierno impone cuotas compensatorias, sanciones al comercio. Y antes del TLC, pues estas determinaciones difícilmente podían ser atacadas, analizadas a través de un mecanismo que preserva la relación comercial y que le diera sobre todo certeza a los inversionistas, a los empresarios de los tres países. El capítulo 19 que bien mencionaste hace un momento tiene esta virtud, establece un mecanismo en base al cual con un panel de expertos se analiza si las sanciones que se imponen por uno de los gobiernos están apegados a la legalidad y pueden confirmarse o pueden revisarse y modificarse. En esos 20 años han sido poco más de 170 casos que se han tramitado bajo estos mecanismos. Afortunadamente los paneles que se han conformado han funcionado muy bien, ha habido resoluciones favorables a empresas y de los tres países, de tal manera que no sabemos si exactamente con el mecanismo tal cual como hoy en día opera, pero seguramente en algo muy similar a ello sería muy deseable que lo preserváramos en el futuro, porque aquí lo que estamos hablando, Oscar Mario, es un tema de certeza jurídica. Y también otro tema que tú apuntabas y que será novedoso en este proceso, claro, es una modernización del tratado, no es un nuevo tratado, es efectivamente el tema de corrupción. Es obvio que a lo largo de 2 décadas en el ámbito internacional y en el ámbito nacional han sucedido un gran número de eventos que han determinado que ese tema sea de primer orden tanto para los gobiernos como para los países. Hoy prácticamente en todas las empresas globales los códigos de ética, las prácticas de integridad tienen un lugar de la más alta prioridad dentro de las decisiones y las operaciones de sus consejos de administración. De tal suerte que estaremos buscando que en la modernización del TLC se incluyan previsiones precisamente que nos conduzcan a que las operaciones entre empresas de más de un país, las operaciones entre empresas y gobiernos se ajusten siempre a los más altos estándares de integridad, Oscar Mario. Bien, oiga, y sobre el tema fiscal, que obviamente usted hace una propuesta para México que pues todavía tiene un largo y sinuoso camino que recorrer, porque pues en la práctica es difícil que la legislatura, los integrantes del Senado, de la Cámara de Diputados Federal, pues quieran entrarle, sobre todo por el tema político electoral. Pero no sé si también lleva usted contemplado, pues al menos preguntar por dónde puede venir el famosísimo nuevo plan fiscal del señor Donald Trump, que pues sería perjudicial para muchos países, incluido el nuestro, y que quizá nos pudiese obligar, una vez que se conozca, pues a una transformación importante en la materia. Mira, Oscar Mario, como bien lo señalas, mucho se ha señalado la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos genere una nueva política fiscal que, entre otras cosas, implique la disminución de los impuestos corporativos. Si esto se hace real, evidentemente muchos países, entre ellos México, tendrán que reaccionar en consecuencia. Pero más allá de si esto ocurre o si no se lleva a cabo, lo cierto es que hoy en día, antes de que se dé este anuncio, no se dé en los Estados Unidos, estamos ya en una situación de falta de competitividad fiscal. Los países con los que competimos, Oscar Mario, fundamentalmente los países de la OCDE, tienen tarifa del impuesto corporativo promedio de 24.66%. Ojo, no
no es la tarifa más baja, es la tarifa promedio. Y en el caso de México estamos en el 30%, así es que más allá de lo que pasa en los Estados Unidos, si queremos recuperar competitividad en el ámbito fiscal, tenemos que alinearnos a lo que pasa en los países con los que compiten nuestras empresas, los países por los que también están buscando los inversionistas por sus capitales, y por eso y otras razones evidentemente de tipo doméstico es que la Coparmex hace unos días, el 2 de agosto para ser exacto, presentó su propuesta para fortalecer a México. La propuesta que presentamos, Oscar Mario, es una propuesta que parte de que el sector público mantenga los ingresos que ciertamente requiere para cumplir con sus funciones constitucionales, parte de la premisa de que se mantengan finanzas públicas equilibradas, pero no obstante lo anterior nos parece a nosotros que sí hay margen de maniobra para que puedan ajustarse algunos temas que fueron implantados a raíz de la mal llamada reforma fiscal de 2014. Creo que si algunas de las reformas estructurales que fueron producto del Pacto por México merecieron la desaprobación prácticamente unánime de toda la sociedad mexicana, fue precisamente la reforma fiscal, una reforma fiscal, la de 2014, que solamente tuvo un ganador, que fue el gobierno, y que a costa de ello implicó un agravio y un detrimento de las condiciones de competitividad de las empresas, y desde luego también